Buen día familia, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a romper la rutina. Caminaremos por otra de esas calles de la Cuba real. Es fin de semana y la gente se encuentra en las calles, así que el video promete. Por supuesto que los pondré al tanto de cómo van las cosas por acá por Cuba. Y me parece que ya han visto algo de lo que está pasando en Cuba. El problema del combustible que hace que la recogida de desechos sólidos se atrase. Así se acumula durante varios días. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Espero que nada te asombre porque en Cuba ya estamos acostumbrados a las cosas más extremas. Estamos caminando por la calle Ánimas, una de esas calles interiores de Centro Habana. El edificio que ven al fondo es el Hospital Hermanos Ameijeiras. De los del pueblo, uno de los mejores del país. Y por supuesto que este tipo de lugares es a donde mandan a los extranjeros que están estudiando medicina en Cuba. Miren, este lugar que está aquí antes era un agro, donde vendían viandas, frutas, ensalada, tomate. Dicho sea de paso, el tomate se puede encontrar en la calle a 150 pesos la libra. Así vamos. Esto que tienen a la izquierda es una carnicería. Muchos se están yendo ahora mismo de Cuba. Aunque dejar la patria siempre es difícil, las raíces que uno tiene en un lugar. Yo creo que entre las cosas que extrañan los cubanos que están fuera está, por increíble que parezca, caminar por estas calles sucias, llenas de baches, la gritería, el alboroto. Lo que sí es cierto es que la gente huye de este país. Que hay tranquilidad ciudadana, es cierto. Que los niños juegan en las calles tranquilamente, es cierto, pero también las condiciones de vida son muy precarias. Lo más sencillo se hace difícil de conseguir. Las colas en las tiendas, los apagones de más de 12 horas en muchos lugares. Esto conlleva la pérdida de comida que está en los refrigeradores y bien cara que es, y en MLC. El MLC que está a 203 ahora mismo, y amenaza con seguir subiendo, no hay quien lo pare. A los Estados Unidos han llegado 8.000 cubanos por la vía marítima. En México hay 11.000 más haciendo trámites. De todo el éxodo que llega a los Estados Unidos, Cuba tiene la cuarta plaza después de México, Guatemala y Honduras. Ese mismo camino es el que hay que recorrer para llegar ahí. Un camino en el que muchos pierden la vida, lamentablemente. Y parece que nos encontramos una fiesta por aquí. Bueno, pues acaban de ver la vida en los barrios de La Habana. Son esas cosas las que hacen que algunos cubanos prefieran estar en Cuba aún con todos los problemas que hay. Pero también está la falta de dinero. El que no tiene una casa para vender o un carro para vender y poder pagar su pasaje a Nicaragua, tiene que quedarse. Quedarse y pasar trabajo. Hay páginas llenas de anuncios de venta de pasajes a Nicaragua. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque en muchas ocasiones es una estafa. Siempre hay alguien que pierde su dinero y no estamos hablando de $1.000. Hablamos de hasta 4.000 por pasaje. Ahora que acaba de pasar una motocicleta, es noticia que la administración de Biden acaba de aprobar la exportación de motos eléctricas y scooters a Cuba. Cuando estos vehículos comiencen a arribar al país, sería bueno verificar cuánto cuestan allá afuera y a cuánto los está vendiendo el Estado en las tiendas en MLC.
La verdad es que muchas personas que visitan Cuba o ven los videos de algunos youtubers cubanos se asombran de la cantidad de carros antiguos que hay circulando por las calles de Cuba. Y se preguntan cómo es posible esto. La cuestión está en que la importación de vehículos nuevos está prohibida. Por eso es que se ven tantos carros antiguos. Las personas tienen que reparar lo que ya tienen para así tener un medio de transporte. Los carros que vende el Estado en sus concesionarios tienen años de explotación y se venden hasta 3 y 4 veces su precio original, como si estuvieran nuevos y son de uso. Creo que los visitantes deberían caminar un poco menos por esas rutas preestablecidas que les ponen los guías de turismo y adentrarse más dentro de los barrios. Es seguro, te pueden asaltar, te pueden robar, muy difícil que pase porque eres turista, pero nadie te va a matar, es muy difícil que te maten. Dentro de los barrios se ve realmente cómo es la Cuba real, cómo vive el cubano. Las condiciones de la vivienda, la verdad que son pésimas. Y más ahora, con el huracán que acaba de pasar por Cuba, el fondo habitacional está en un grave problema. Hay más de 1.300 viviendas dañadas. Eso es lo que se reporta. Y hablo solamente de La Habana. Bueno, ya nos vamos acercando un poco más al hospital. Ya estamos a 2 cuadras. Esto que están viendo a la izquierda es el kiosquito del barrio, que se encuentra cerrado por falta de productos. Así están la mayoría de las tiendas. Hay una gran escasez. De nada vale tener dinero si no puedes comprar lo que necesitas o pasas demasiado trabajo persiguiendo lo que necesitas. Pero peor aún es no tener dinero. Aún así, el Estado se esfuerza en resucitar la ineficiente empresa estatal. Muchos se pusieron contentos cuando dijeron que iban a subir los salarios. Dijeron que ahora sí se iba a poder vivir bien en Cuba. Y subiendo los salarios, todo subió de precio, empezando por los servicios estatales, como el agua, la electricidad, el teléfono, los precios en las tiendas en moneda nacional, el transporte, todo. Bueno, aquí tienen vendedores ambulantes. Y eso de la esquina es otra carnicería. Quiero que sepan que la carne de cerdo está a 300 pesos. No sé qué se va a comer en fin de año. Es posible que las personas coman pescado en vez de cerdo. El pescado se está vendiendo a 250 pesos la libra de pargo. Esto es el equivalente a $1.25. El pulpo se vende a 450 pesos la libra cuando aparece. Y aquí tienen un derrumbe. De eso está lleno La Habana, de derrumbes y viviendas en mal estado. 450 pesos es el equivalente a $2.25 la libra de pulpo. Para poner un ejemplo bien claro, 8 libras de pargo cuesta casi el salario mínimo en Cuba, 2.100 pesos. 8 libras de pargo. El problema de los apagones se ha ido solucionando en los principales municipios de La Habana. Hay algunos que todavía tienen problemas, la situación continúa grave fuera de La Habana. Las protestas han ido cesando y ya se van identificando algunos de los que salieron a dar palos. Ya sus imágenes son públicas en redes sociales. Estamos llegando a Velascoín, una de las avenidas principales de Centro Habana, que bastante concurrida era antes, por cierto. Déjenme saber en los comentarios qué ustedes creen que pasará en Cuba. ¿Qué pasará en este país? ¿Se quedará vacío?
Bueno familia, para mí es un placer haber compartido con ustedes un video más de esa Cuba real, con el plus de los muchachos patinando frente a la cámara, jugueteando frente a la cámara. Eso siempre es algo refrescante. Ya está anocheciendo ya, hemos hecho unos cuantos videos por acá, por el malecón de La Habana, así que nada, los invito a que se suscriban al canal, es gratis, si quieren seguir viendo contenidos como este. Si les gustó este video, déjenme un like, comenten lo que creen y nada, voy a dejarles en la descripción de este video unos enlaces para que vean algunas cosas que he hecho por acá al frente y algunos recorridos por el malecón. Nada familia, se les quiere, un abrazo y nos vemos en otro video más.